guztientzut. Eta, bueno, pues, hasiko gea, aurten, bien. Y esto lo planteamos como un acto de educación ambiental, como un debate callejero para hablar sobre el cambio climático y la adaptación al cambio climático, en este caso concreto, y también de denuncia, ¿no? Vemos que hay una política del Gobierno de Navarra que es totalmente desarrollista, contraria a todos los criterios que establece la ciencia y Naciones Unidas, que están promoviendo un cuestionamiento de nuestro estilo de consumo y de producción. Y vemos que el Gobierno de Navarra pues, invierte pues, en el TAP, en el Canal de Navarra, en prospecciones mineras, en macrogranjas, en plantas de biometanización, cuando lo que habría que hacer es apostar por un modelo que disminuya el consumo, que cuestione las actividades emisoras y entonces, pues bueno, al cambio climático se le dedican palabras pero poco presupuestos, ¿no? Los componentes del cambio global, uno de ellos, el primero es el cambio climático. Como sabemos, todas las que estamos aquí principalmente influyen del cambio de temperatura, aumento por el efecto invernadero, pero está el tema de la alteración de los ciclos biológicos, ¿no? Principalmente el nitrógeno y el fósforo, por el uso de fertilizantes, por la ganadería intensiva, por toda la contaminación difusa y por la combustión de combustibles fósiles. Pérdida de biodiversidad y al cambiar los usos del suelo, tanto por deforestación excesiva, esto a nivel global, a nivel mundial. Lo que sí tenemos a nivel local es toda la intensificación de la ganadería y la agricultura. Hacer un protocolo de cómo mejorar, para eso se hicieron un montón de mediciones, de pescas eléctricas, de macroinvertebrados, de análisis bioquímicos, para ver cómo estaba el río. Más o menos los problemas ya se conocían de antes, pero con estos análisis los afirmamos, los cercioramos un poco más. ¿Cuáles son los problemas de larga en Iruña? Uno que está muy lejos es la regulación por el embalse de Ubi. De un tráfico bastante intenso y es un tráfico que corresponde a una movilidad basada en el coche particular mayormente y sobre todo en el de combustión y que es claramente insostenible y es algo para hacernoslo mirar, ¿no? Estamos aquí y eso que ahora no hay mucho ruido, pero ya hay un ruido ambiente, hay una contaminación clara que incide en la salud de la gente y que contribuye también como lógica de la combustión de gases que genera gases de efecto invernadero que aumenta el problema que tenemos global. Y también en este punto, bueno, pues tenemos cerca la estación de tren, un tren normal, un tren que puede dar unos servicios muy importantes, que se está apartando, que se está de alguna manera dejando que vaya perdiendo su vigor, mientras se promueve un tren de alta velocidad que realmente es insostenible en todos los aspectos. Porque tenemos el aspecto social, en el que este tipo de trenes tienen muchas menos paradas, son de un precio mucho más alto, lo cual limita las posibilidades de usarlo. Entonces, a lo largo de esta calle de la avenida Guipúzcoa vamos a ver un tipo de urbanización de un barrio, como digo, desde el punto de vista urbanístico, joven, pero que se ha quedado vieja, que no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces tenemos un diseño del espacio urbano que fue muy generoso en su día en cuanto a dimensiones. Un poco más adelante lo veremos. Tenemos aceras de 20 metros de anchura. O sea, es muy bien para las personas, las aceras son para las personas, ¿no? Es prácticamente un desierto. Es un desierto que a nadie le apetece venirse aquí en el mes de julio al mediodía a pasear por la avenida Guipúzcoa. No es, vamos, teniendo el río ahí al lado, no vas a venir aquí. Entonces,
Con el paso del tiempo, el concepto de zona verde ha ido cambiando en el urbanismo y en la sociedad. La sociedad ya está en un punto que exige otras cosas. ¿Qué es un barrio urbano? Una zona en la que puedes no actuar y realmente ver qué es lo que entra. Si queremos que entre la naturaleza en las ciudades, bueno, pues vamos a hacer algún experimento. A mí eso me parecería una buena práctica. Vamos a hacer un experimento de no actuar. Y bueno, pues creamos 7 zonas de este tipo, autóctonas, pensadas también en forma de teselas dispersas para que hubiera paseos y juego y uso y espacio para las hierbas, para las vivaces, arbustos, árboles. Y pasados 7-8 años es una maravilla verlos, no lo ha gestionado prácticamente nadie y funcionan muy bien. O sea que son ejemplos que se pueden seguir haciendo y sacando conclusiones. Que tenemos que ir ganando espacio al coche, eso es otra batalla también de mentalizar a las personas, porque en muchas aceras aquí tenemos espacio de sobra, pero en cuántas aceras no caben los árboles o generan problemas por proximidad con las viviendas. Pues habrá que ir quitando coches de la línea de aparcamiento e ir poniendo árboles, y eso ya se ha hecho en varias calles de Achantrea, está en Mendillor y hay muchos sitios ya que se va haciendo, y hay que explicarlo, pero hay que hacerlo. Impermeabilizar los suelos y que pudiésemos limpiar. Entonces ahí como que fue el origen, y a partir de entonces, como veis, lo hemos mantenido. Seguimos priorizando suelos impermeables y que pueda venir una barredora y los puede limpiar. Hemos desarrollado un modelo de ciudad, un urbanismo que no está teniendo en cuenta la salud de las personas y la vida en comunidad. Entonces, como respuesta a estos retos, sí que surge un poco la idea de renaturalizar las ciudades. Está demostrado por muchísimos estudios que la naturaleza tiene un importante beneficio en la salud humana. A nivel de urbanismo, de arquitectos, de ingenieros, ¿no? Hablar de infraestructura verde ya es como hablar de algo ordenado y controlado por la especie humana, ¿no? Entonces lo han aceptado mucho mejor. Hablas de renaturalizar y es como dejar que la naturaleza, ¿no? Qué descontrol, ¿no? Que al final son conceptos iguales los de los dos, pero con ese cambio de término yo creo que hemos salido ganando. En superficie tenemos, en el caso de los árboles, muchísimos árboles en los que no tiene suficiente sitio para crecer bien. Queremos poner árboles que tengan buen porte para que nos hagan sombra, pero es que luego no tienen espacio superficial ni de raíces. Pero claro, si queremos tener jardines, zonas verdes segadas hasta la orilla del agua, queremos poner nuestras casas bien cerca del río para que se vea bien, como pasa en muchas zonas de la comarca, queremos tener las piscinas también en la ribera del río, pues al final no dejamos sitio para que ese ecosistema se ocupe por las plantas que se tiene que ocupar y que pueda aportar todos los beneficios que necesitamos. La naturaleza es imprevisible, no la podemos controlar todo. Entonces, claro, de estar aquí muy bonito en este parterre empezó, cada árbol puede producir como hasta 350.000 semillas y nos empezó a descontrolar, a ir de mano, crece muy rápido, el suelo a su alrededor es capaz de generar unas sustancias que hacen que el resto de plantas no crezcan. Vamos, es como el abusón del patio. Entonces estamos hasta una invasora muy difícil de gestionar, porque cuanto más, ahora lo estoy intentando talar, pero cuanto más lo talas, con más fuerza rebrota. Invasora de manual, y que vemos que encima, y si la seguimos dejando crecer, afectará a las infraestructuras de la vía. No comprendemos del todo los ritmos de la naturaleza, cómo va, entonces nosotros lo que hacemos de repente es pum, una especie que lleva cientos de años evolucionando aquí, la ponemos acá. Y ahí se ha liado, porque es una especie, las especies autóctonas no estaban acostumbradas a ella, no saben, algunas sí, otras no, pero empieza a crecer súper rápido, no tiene depredadores naturales en la zona, puede alterar los ritmos y los ciclos que durante cientos de años se han ido generando. Eso es lo que pasa concretamente con las invasoras, lo que os decía, de repente es como el abusón del patio, te quita el bocadillo, te empuja, las especies autóctonas no saben muy bien cómo gestionarlo, y ahí es cuando vienen los problemas.
Pero vamos, de esto tenemos muchos más ejemplos de los que nos pensamos. Es como jugar a ser como los ingenieros de ir cambiando el destino de las especies. ¿Sabéis, por ejemplo, Pablo Escobar, el narcotraficante? Pues él quería tener un zoológico y le pareció bien traer cuatro hipopótamos de África. Solo 4, no hacían nada. Pero cuando la finca se quedó abandonada, ahora en Colombia tienen un problemazo de hipopótamos por los ríos dando vueltas que no son nativos de ahí. De repente imagínate que hace la fauna local con el hipopótamo. Pues no tiene depredadores naturales, la lían por donde pasan. No paramos de alterarlo. Y lo que comentaba Camino, si ya tenemos ecosistemas muy débiles, pues les cuesta cada vez más hacer frente a todas estas amenazas que vienen desde fuera. Y no solo para la biodiversidad, sino que para el ser humano también es un problemón. Bueno, la pérdida de biodiversidad ya es un problema para nosotros, a ver quién puede vivir sin abejas, pero las especies invasoras también tienen afección directa sobre nosotros. Porque luego actuar es que es súper complejo, o sea, cuesta muchísimo dinero, recursos económicos, humanos, erradicar estas especies. Hemos visto ahora con el proyecto Runa que se han intentado eliminar algunas del río, pero es que el problema siempre está ahí, o quitas todo, o la invasión va a seguir, aunque sea silenciosa, pero va a seguir. La semana que viene es muy probable que se dé el récord de temperatura máxima para el mes de abril, aquí en Pamplona. Ahora mismo es de 2011, del 8 de abril, 29,6 grados. Es muy posible que esa temperatura se supere entre el miércoles y el jueves. Sí. Un récord de frío por 20 de calor en 10 años es más o menos lo que estamos viendo, no solamente aquí, ¿no? Sino en lo normal es que los récords están en los extremos de esas distribuciones, se produzcan por muy poquito, ¿no? Por una décima de grado, medio grado, un grado quizás. Estamos empezando a ver lo que se llama récords, bueno, se traduce como devastadores, ¿no? Del inglés, récords que se producen por 3, 5, incluso 10 grados de temperatura, ¿no? Esto a nivel climático, pues bueno, es algo que se vincula totalmente a lo que estamos sufriendo, ¿no? Al cambio climático. Se dice que sin el cambio climático sería virtualmente imposible, no sería estadísticamente posible que ocurriera algo así, ¿no? Y ahora, bueno, sobre todo yo creo que en las redes sociales, ¿no? Siempre sale gente diciendo que, bueno, pues este calor ya lo hacía hace 50 años porque me acuerdo de no sé qué, ¿no? Cuando tenía 10 años. Bueno, pues los datos están ahí, ¿no? Los datos son lo que utilizamos, ¿no? Para poder, pues bueno, realizar análisis, ¿no? Y informar, ¿no? En este caso. Otro de los fenómenos que nos preocupa mucho es las sequías combinadas con estos extremos de temperatura. Ahora se habla mucho de sequías rápidas. Cuando la temperatura es muy alta, pensáis en una ola de calor en verano, eso hace que el poquito agua que hay en el suelo se evapora. Cada vez hay menos agua, pero esto pasa, como digo, en cuestión de días. Entonces, el agua al evaporarse tiene un mecanismo de enfriamiento, pero claro, si no hay agua para evaporar, ese poquito enfriamiento que se produce normalmente por la noche, pues bueno, desaparece, ¿no? Con lo cual, eso hace que el suelo se enfríe menos, lo que amplifica esos extremos de temperatura. Es decir, no hace falta que se pegue sin llover meses seguidos, no hace falta tampoco temperaturas muy altas durante 2, 3, 4 meses, hace falta que se combine, ¿no? Esa sequía rápida con una ola de calor para amplificar todos estos fenómenos. En Navarra, desde el año 2011 contabilizamos ya más de 10 fenómenos de precipitación torrencial. Precipitación torrencial es esa lluvia capaz de dejar más de 60 litros por metro cuadrado tan solo en una hora. Bueno, pues contabilizados ya con registros oficiales, se han producido 8 episodios de este tipo desde 2011. La altura del agua del mar es un indicador más lento, pero es un indicador que nos está sorprendiendo, ¿no? Para mal, en el sentido de que, claro, a diferencia de la atmósfera, que cambia mucho, en una semana puede cambiar totalmente la cosa, bueno, pero con la temperatura del agua del mar no pasa eso, ¿no? Es algo que no vamos a conseguir revertir. Bueno, entonces está esa afección a las infraestructuras de todos estos fenómenos extremos a nivel climático,
También a nivel ecosistémico lo vimos el año pasado en los incendios terribles incendios, ¿no? del noroeste de la península. Está también la pérdida de vidas humanas, ¿no? En el fenómeno de la Dana de Valencia pues fueron más de 200 víctimas mortales por un episodio que se ha vinculado ya de manera irrevocable con el cambio climático. Pensad en que nos vamos a enfrentar a escenarios, porque esto pues no va a parar aquí, ¿no? O sea, va a continuar seguro muchos más años en base a lo que estamos observando a nivel global, ¿no? La concentración de gases de efecto invernadero sigue aumentando. De hecho, en datos preliminares de las emisiones en España del año pasado nos dicen que habrían aumentado respecto a 2024, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hasta que no se revierta esa tasa de emisiones a la atmósfera no habrá cambios o incluso sufriremos efectos con peores consecuencias, ¿no? Mitigar es pepinable, hay que hacerlo sí o sí, pero bueno, vemos un poco también lo que está ocurriendo, ¿no? a nivel mundial. Ahora, en cuanto a las reservas de petróleo tiemblan un poco, todos los países pues están dispuestos a hacer lo que sea, ¿no? Con lo cual todavía estamos muy lejos, ¿no? a nivel mundial para dar la vuelta a esta situación, con lo cual eso dice que la adaptación cobra mucho más sentido. Por felizmente acabado el paseo climático de este año y bueno, animaros a que sigáis en contacto con Alianza por el Clima, no solamente los días de paseo, sino los días de trabajo también. O sea que os animamos. Vamos haciendo cositas, tenemos pendiente una demanda contra el Gobierno de Navarra por incumplimiento de la Ley Foral de Cambio Climático, que tal vez necesitemos vuestra ayuda para continuar con ella. Y bueno, solemos organizar también actividades coincidiendo con las COP, con las cumbres de cambio climático, de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, pues bueno, pues animaros a lo lúdico y a lo menos lúdico. Y mila esker, etortzagatik eta horrengoatik. Y bueno, disfrutaremos de Josu, que ha puesto ahí un aperitivo, o sea que tenemos un final feliz.